produzca. Entonces tenemos el aumento en la producción de aldosterona, que es el hiperaldosteronismo, o la disminución en producción de la aldosterona, que es el hipoaldosteronismo. El hipoaldosteronismo generalmente es parte de una enfermedad de Addison, como ya hemos visto, ¿no? Hay una deficiencia de mineralocorticoides y hemos revisado su clínica. El hiperaldosteronismo, es decir, el exceso de aldosterona, se puede dividir en dos grupos. Primario, cuando la capa glomerular tiene una producción autónoma y excesiva de la aldosterona. Generalmente en este caso hay un tumor en la capa glomerular que se conoce con el nombre de enfermedad de Conn, C-O-N-N. Entonces, en este caso, independientemente de los niveles de sodio, potasio, renina, angiotensina, se va a producir mayor cantidad de aldosterona. O puede ser secundario cuando hay una disminución en el volumen plasmático. Entonces, cualquier situación de deshidratación crónica también va a producir un exceso de aldosterona, produciendo un hiperaldosteronismo secundario. El hiperaldosteronismo primario es una causa de hipertensión no primaria en muy baja cantidad, ¿no? El 2% de los casos de hipertensión no primaria es producida por un hiperaldosteronismo. Generalmente hay que sospechar de hiperaldosteronismo en aquellos pacientes hipertensos jóvenes, sin antecedentes familiares y que no responden al tratamiento habitual de la hipertensión, que necesitan 3 o más antihipertensivos, porque en este caso siempre las presiones son un poco rebeldes. El 75% de los casos son pequeños tumores menos de 3 centímetros y es más frecuente en las mujeres. Entonces, la principal causa es la presencia de un adenoma suprarrenal en el 65% de los casos en la capa glomerular, que se conoce con el nombre de síndrome de Conn. También puede haber un hiperaldosteronismo idiopático, es decir, que existe una hiperplasia, ¿no?, de toda la capa glomerular. Puede haber un hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides, o sea que utilizando glucocorticoides esto va a disminuir, que es poco frecuente, una hiperplasia micronodular, pequeños nódulos o un carcinoma suprarrenal. La principal causa es el adenoma suprarrenal o enfermedad de Conn. ¿Cuándo sospechamos de un hiperaldosteronismo primario? Paciente hipertenso que tenga hipopotasemia, ¿no? Debido a que la aldosterona está en grandes cantidades, reabsorbe sodio y bota gran cantidad de potasio y el paciente siempre va a tener hipopotasemia. La hipertensión es moderada a severa a pesar de la medicación antihipertensiva. Las guías clínicas para tratamiento de hipertensión nos dicen que comencemos generalmente con 1 o 2 antihipertensivos y con eso controlan bien, pero esos pacientes necesitan 3 o 4 antihipertensivos para controlar parcialmente la hipertensión. Y en pacientes jóvenes. Hay que descartar también otras causas de hipopotasemia, vómitos, el uso de diuréticos o laxantes. En algunos casos puede haber normopotasemia, ¿no? Y la hipopotasemia no es muy baja en algunos casos. Entonces, la clínica es debilidad muscular, fatiga, calambres, cefaleas, alteración en la concentración de orina, hipoliuria y polidipsia, ¿no? En el electrocardiograma se evidencian pues las características típicas de la hipopotasemia, ¿no? Las ondas U, arritmias cardíacas y extrasístoles. También puede haber hipotensión postural y bradicardias. ¿Qué pruebas de laboratorio nos van a interesar? Obviamente el dosaje de potasio va a estar disminuido. Hay una prueba que se realiza que se conoce con el nombre de actividad de renina plasmática disminuida. Definitivamente, si la aldosterona va a estar elevada, entonces la renina va a estar disminuida. Aumento de aldosterona, prueba de infusión salina. Y se hacen las imágenes para ver si existe o no el tumor en las glándulas suprarrenales. Esta prueba de infusión salina, ¿en qué consiste? Si a una persona normal
se le administra cloruro de sodio endovenoso, ¿cómo creen que va a estar su dosaje de aldosterona? ¿Alto o bajo? Bajo, porque ya no va a necesitar aldosterona porque ya el sodio le está sobrando. Pero en estas personas le administramos la infusión salina, le hacemos un dosaje de aldosterona y sigue alto. Entonces, en eso consiste esta prueba. Son pruebas dinámicas. El tratamiento, si es una enfermedad de Crohn, o sea, es un tumor, hay que realizar la cirugía. Se hace la cirugía, el problema se acaba. El problema es cuando se trata de una hiperplasia idiopática. Es decir, las dos capas glomerulares están crecidas, entonces no se le puede hacer solo por ese motivo, pues una supranelectomía bilateral. Se utilizan los fármacos antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona. Y si es un hiperaldosteronismo supresible con glucocorticoides, este diagnóstico ya se hace como un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y se diagnostica haciendo una prueba terapéutica con hidrocortisona. Si se le administra hidrocortisona y los niveles de potasio aumentan, se hace el diagnóstico y también el tratamiento. A ver, pregunta 14. Debemos sospechar hiperaldosteronismo primario en un paciente hipertenso que presente hipertensión maligna, hipopotasemia con hipopotasuria, hipopotasemia con hiperpotasuria, hiperpotasemia con hipopotasuria, hiperpotasemia con hiperpotasuria. ¿Cuál sería la combinación? La C, así es. En el hiperaldosteronismo primario no encontramos. Bueno, estas son pruebas específicas que no lo hemos mencionado, pero en este tipo de pacientes se realiza esta prueba de actividad renina plasmática, ¿no?, que se estimula con la bipedestación y la depresión de sodio. Entonces, las respuestas pueden ser diferentes, ¿no?, que la actividad se va a estimular o que no se va a estimular. Entonces, en los pacientes siempre vamos a encontrar que la actividad renina plasmática está suprimida al estímulo con bipedestación y depresión de sodio. Una mujer de 46 años consulta, 16, por habérsele detectado en una exploración rutinaria una tensión de 150/110. En la anamnesis refiere cefaleas, fatigabilidad y ocasionalmente calambres musculares. Antes de tratar, se obtiene la siguiente analítica en suero: hematocrito 45, hemoglobina 13, glucosa 105, creatinina 0,8, proteínas totales 6,2, calcio 9,2, hasta aquí todo normal. Colesterol 240, un poco elevado. Sodio 137, normal. Potasio 3,1, disminuido. Bicarbonato plasmático 34, elevado, ¿no? ¿Hacia qué entidad clínica orientaría su estudio diagnóstico? Síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertensión renovascular, hiperaldosteronismo primario, hipertensión esencial. Entonces, lo positivo de todo esto es la hipertensión, la fatigabilidad, calambres y la hipopotasemia. Y el bicarbonato que esté elevado. Bueno. Entonces, no se olviden, paciente hipertenso con hipopotasemia, el principal diagnóstico diferencial es el hiperaldosteronismo primario. Síndrome de Cushing no, porque no nos habla de ningún signo ni síntoma. Feocromocitoma, ahora lo vamos a ver, cursa con presiones mucho más elevadas. La hipertensión renovascular también. Y la hipertensión esencial no tiene por qué alterar el potasio. Y finalmente, las enfermedades de la médula suprarrenal, que es la capa interna de las glándulas suprarrenales.
Entonces, la médula suprarrenal tiene como función principal producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Entonces, dentro de su metabolismo, vamos a tener que en la médula suprarrenal, a partir de este aminoácido, la tirosina, se van a sintetizar diferentes sustancias. La dopamina, en algunos casos también se eleva, la noradrenalina, y sus metabolitos son las metanefrinas, ¿no? La normetanefrina y las metanefrinas, gracias a diferentes enzimas. La más importante es la COMT y la MAO, la monoaminoxidasa. El último metabolito de la adrenalina y la noradrenalina es el ácido vanil-mandélico. Entonces, en el feocromocitoma vamos a tener un aumento de todas estas sustancias y justamente con el dosaje de estas se va a hacer el diagnóstico. El feocromocitoma, felizmente, es un tumor poco frecuente porque da mucha clínica, que se caracteriza porque produce, almacena y segrega catecolaminas. Y se presenta entre el 0.05 a 1% de todos los pacientes hipertensos. El feocromocitoma no solamente se presenta en la médula adrenal, sino también se presenta en la parte extraadrenal, en los ganglios simpáticos, que son parte del órgano de Zuckerland. En esta zona, en los ganglios simpáticos del abdomen y del tórax, también se van a producir catecolaminas. Entonces, también ahí se puede presentar un feocromocitoma. Entonces, el 90% de los feocromocitomas pertenecen a la médula adrenal y el 10% extraadrenales. De este 90%, el 10% son malignos, el 80% unilaterales y el 10% bilaterales. Dentro de este 10% pueden haber de diferente localización. Pueden ser abdominales, intratorácico, a nivel de la vejiga, en otros órganos como la vagina, cordón espermático. Y de este caso el 30% son malignos, o sea, más malignos que los de la médula adrenal. Siempre recordemos la regla de los 10 en el feocromocitoma para que no se olviden. El 10% son extraadrenales, el 10% ocurre en niños, el 10% múltiples o bilaterales, el 10% recurren, el 10% son malignos, en mayor porcentaje si son extraadrenales. El 10% son familiares, son asociados a la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que asocia el cáncer medular de tiroides, el feocromocitoma y el hiperparatiroidismo. Y el 10% son incidentalmente descubiertos. El feocromocitoma familiar es entre el 5 a 10% de los casos. Los bilaterales se asocian a estos síndromes familiares, ¿no? Que son el NEM2A y el 2B. Entonces, el 2A, el NEM2A, que es la neoplasia endocrina múltiple, se caracteriza porque presenta carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario y feocromocitoma. El NEM2B se caracteriza porque tiene carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas fibrosos múltiples. Entonces, la característica del feocromocitoma es que va a producir las catecolaminas, la norepinefrina y la epinefrina. Pero además, habíamos dicho que estas células pertenecen al sistema PUT. Entonces, pueden producir cualquier otra sustancia. Pueden producir opioides endógenos, somatostatina, péptido intestinal, calcitonina, ACTH. Pueden producir un síndrome de Cushing ectópico. Entonces, y otras muchas sustancias más, ¿no? Cromogranina A, 5-HT. Entonces, pueden producir diferentes síndromes. Pero lo más característico es que produzcan catecolaminas. El cuadro clínico es bastante típico. Puede haber hipertensión paroxística en el 40% de los casos, es decir, que solo en algunas circunstancias se va a evidenciar la hipertensión,
o pueden tener hipertensión sostenida en el 60% de los casos. De esta hipertensión sostenida, el 50% se asocia a paroxismos y el 50% sin episodios. Solamente el 5% son asintomáticos. Los paroxismos se caracterizan por ser episodios de corto periodo, más o menos duran de 10 a 45 minutos. Pueden ser varias veces en un día, ¿no? Varios días, semanas o meses. Es decir, que pueden aparecer muy seguidos o muy aislados. Las características principales de los paroxismos es que se presenta una cefalea pulsátil, hay palpitaciones, diaforesis, ansiedad, temblores, palidez o enrojecimiento, dolor abdominal o torácico, náuseas y vómitos, asociado a niveles de presión muy elevados. Y se van a desencadenar con esfuerzo físico, estrés físico o mucho estrés emocional. Muchas veces el diagnóstico diferencial se hace con los bochornos de la menopausia. No le hacemos caso, las mujeres tienen toda esta sintomatología. Se ha descrito que en algunos raros casos hay hipotensión paradójica, ¿no? Porque se caracteriza esto por haber una hipertensión muy elevada. Puede presentarse en el cuadro de una angina o un infarto agudo de miocardio, hipotensión ortostática, arritmias e insuficiencia cardíaca. Vamos a evidenciar que hay un aumento del metabolismo. Definitivamente, si las catecolaminas van a aumentar, el metabolismo va a estar acelerado, ¿no? Por intolerancia al calor, diaforesis, pérdida de peso. Alteraciones en la tolerancia a la glucosa. Recordemos que las catecolaminas también son hormonas contrarreguladoras a la insulina y por lo tanto van a aumentar los niveles de glucosa. Puede haber estreñimiento, distensión abdominal, puede haber colelitiasis, policitemia, aumento de la producción de eritropoyetina, retinopatía hipertensiva debido a las presiones muy elevadas. Y solamente se palpa el tumor entre el 10 a 15% de los casos. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Luego tener la sospecha. Igualmente el feocromocitoma es el diagnóstico diferencial de la hipertensión en pacientes jóvenes y con niveles de presión muy elevada que no controla con las drogas normales, igual que el hiperaldosteronismo primario. El diagnóstico es muy fácil de realizar. Hacemos el dosaje de las catecolaminas séricas y urinarias, o sea, de la adrenalina y noradrenalina. Pero también se hace el dosaje de sus metabolitos, que son incluso más específicos para hacer el diagnóstico. El dosaje del ácido vanilmandélico, habíamos visto que es el último metabolito, y principalmente el dosaje de las metanefrinas, que son los metabolitos intermediarios, que pueden ser plasmático o metanefrinas urinarias. Y también se pueden hacer algunas pruebas dinámicas para estimular la secreción de catecolaminas, pero son peligrosas porque si estimulo la secreción de catecolaminas puedo desencadenar una crisis hipertensiva. Una vez que ya he hecho el dosaje de estas sustancias y las voy a encontrar elevadas, ante el cuadro clínico, entonces voy a sospechar que estamos frente a voy a hacer el diagnóstico ya de un feocromocitoma. Entonces tengo que ubicarlo. ¿Será adrenal o extraadrenal? Hemos dicho que el 90% son adrenales. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver una resonancia de las suprarrenales para ver si hay algún tumor. O simplemente con una tomografía también se puede evidenciar el tumor. Si no encuentro a nivel de las suprarrenales, entonces tengo que buscar la localización extraadrenal, que puede ser en todo el trayecto del tórax o del abdomen, en todos los ganglios simpáticos. Entonces, cuando hacemos una radiografía de abdomen, se puede evidenciar la calcificación de estos ganglios. Se podría hacer una urografía excretoria si es que sospecho de la presencia de estos a nivel del aparato reno-urinario, pero el examen más importante después de la tomografía o resonancia es la gammagrafía. La gammagrafía con esta molécula llamada benzilguanidina. Esta sustancia benzilguanidina es una sustancia, es un radioisótopo que solamente se va a adherir a los órganos que producen gran cantidad de catecolaminas.
Si ustedes alguna vez han visto una gammagrafía, esta solamente nos evidencia hiperfunción de algún tumor. Entonces, con esta gammagrafía voy a evidenciar en qué parte del organismo se está produciendo la mayor cantidad de catecolaminas y se va a localizar el tumor, especialmente en los casos extraadrenales. Entonces, aquí podemos evidenciar, ¿no?, la presencia de un simple adenoma suprarrenal a diferencia de un feocromocitoma. Cuando se hace la resonancia, aparte de que nos evidencia el tamaño y la localización del tumor, en este caso nos evidencia la cantidad de absorción del contraste. Se va a ver que el feocromocitoma generalmente el contraste va a ser de color blanco, en cambio en el adenoma es de color más oscuro. Es un simple adenoma suprarrenal. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Definitivamente la cirugía es de elección, sea suprarrenal o sea extraadrenal, hay que quitar ese tumor. Pero como se trata de un paciente hipertenso no controlado adecuadamente, la preparación preoperatoria es muy importante. La cirugía de un paciente con feocromocitoma es muy peligrosa. Se recomienda que siempre esté un cardiólogo experto y un anestesiólogo experto, porque puede desencadenar una crisis hipertensiva tan severa que el paciente no sale de sala. Como empiezan a sacar el tumor, empieza a liberar gran cantidad de catecolaminas a la sangre y el paciente hace pues presiones de 25, 28, entonces muy peligroso. Por eso hay que preparar adecuadamente al paciente, para lo cual se utilizan fármacos especiales, ¿no? Fármacos que bloquean a nivel alfa y beta adrenérgico, reemplazo adecuado de volumen, vigilancia del hematocrito, porque sangran muchísimo estos pacientes. Se han visto casos de que por el sangrado han fallecido en sala de operaciones. No, definitivamente el anestesiólogo debe ser experto y se debe hacer la sustitución de corticoides, porque también puedo desencadenar una crisis suprarrenal aguda, porque estoy manipulando la glándula suprarrenal. Se recomienda no utilizar beta bloqueadores porque exacerba el cuadro clínico. A ver. Una mujer de 41 años con obesidad troncular, hipertensión e intolerancia a la glucosa presenta una excreción urinaria de cortisol sérico a dosis elevadas de dexametasona y ACTH sérico no detectable. Hasta aquí sospechamos de un Cushing, ¿no? Entonces, si el cortisol está elevado y el ACTH está disminuido, sería un Cushing suprarrenal. La prueba de localización más adecuada sería entonces, ¿qué prueba le pedirían al paciente para ver si hay algún tumor en la suprarrenal que produce mucho glucocorticoide? La tomografía abdominal. La ecografía no ayuda mucho para ver glándulas suprarrenales, como son pequeñitas. Una paciente con aspecto cushinoide presenta niveles mínimos de ACTH, cortisol sérico y cortisol urinario elevados, sin descenso de estos últimos tras la administración de 0.5 miligramos cada 6 horas ni de 2 miligramos cada 6 horas de dexametasona. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Entonces tenemos igual, disminución del ACTH y cortisol elevados, ¿no?, a pesar de las pruebas de supresión. Sería un Cushing de origen. ¿En qué casos la ACTH está baja? Suprarrenal. Entonces estamos sospechando de un adenoma suprarrenal, porque en todos los otros casos, ¿no?, hipofisario, tumor secretor de CRH ectópico, todos los casos está elevada la ACTH. En la preparación preoperatoria de un paciente se está empleando fenoxibenzamida. La fenoxibenzamida es un fármaco alfa-adrenérgico a nivel central para disminuir la hipertensión.
¿En qué caso utilizamos en la preparación preoperatoria? Habíamos dicho que en el feocromocitoma, ¿no? La hormona producida de forma preferente por los feocromocitomas extrarrenales es... Los feocromocitomas pueden producir cualquiera de estas 5 sustancias, pero los extrarrenales, que son más agresivos, generalmente producen mayor cantidad de noradrenalina. Respecto al feocromocitoma, indique la alternativa correcta. Todos los pacientes presentan siempre hipertensión. La hipertensión puede alternar con hipotensión. Las crisis hipertensivas se producen solo en feocromocitomas malignos. Las crisis hipertensivas nunca se producen en feocromocitomas malignos y la hipertensión mantenida es rara. La B, así es. Habíamos dicho que puede haber momentos de hipotensión. La hipertensión mantenida generalmente es 60%, incluso más que las crisis. Todos los siguientes factores pueden desencadenar crisis hipertensiva en feocromocitomas, salvo el estrés. El estrés no se refiere, pero se refiere al estrés emocional. En el diagnóstico de feocromocitoma, las catecolaminas plasmáticas siempre están elevadas. Las catecolaminas libres y metanefrinas en orina están elevadas. Es siempre necesario realizar test de provocación. El ácido vanilmandélico en orina está disminuido. Se debe confirmar el diagnóstico con aspiración percutánea con aguja fina. La B, así es, porque el dosaje de adrenalina y noradrenalina puede estar normal. Lo que nos da el diagnóstico es esto, ¿no? Las metanefrinas, principalmente en orina. El ácido vanilmandélico más bien está elevado. Los test, como les había dicho, no es necesario hacer, es peligroso, y esto no se hace nunca. En pacientes hipertensos con sospecha clínica de feocromocitoma, ¿cuál de los siguientes grupos de hipotensores está contraindicado? Los beta bloqueadores. Un paciente de 32 años, sin historia familiar de hipertensión, consulta por episodios de sofoco, cefalea. La presión arterial es 180-115. La glicemia basal es de 140. El resto de los análisis rutinarios, incluido el ionograma, son normales. ¿Sí? Si el potasio está normal, no está descartando hiperaldosteronismo. Los niveles de catecolaminas en orina de 24 horas están 3 veces por encima del límite alto de lo normal. El diagnóstico entonces es feocromocitoma, hipertensión y aumento de catecolaminas, ¿no? Esto es lo que nos ya orienta al diagnóstico. Ante este cuadro clínico, señale qué prueba sería más útil hacer a continuación para completar el estudio. Tomografía abdominal para localizar la lesión responsable, una gamografía con yodo 131, yodo metil 19 norcolesterol para ver el tamaño, tratamiento de prueba con espironolactona y suplementos de potasio, no hacer ninguna, pues con los datos disponibles ya hacemos el tratamiento médico o angiografía selectiva de las arterias renales para localizar estenosis responsable. ¿Qué prueba le haríamos? No, la tomografía para localizar si es suprarrenal o extra suprarrenal. La gamografía no se hace con esta molécula para comenzar, se hace con la metilguanidina y la gamografía nunca ve el tamaño de la lesión. La gamografía siempre nos ve la función nada más y estas pruebas no están indicadas.
Respecto al feocromocitoma, señale lo falso. 10% son extraadrenales, 10% aparecen en la infancia, 10% son malignos, 10% presentan hipertensión, 10% son familiares. La D, la prueba de los 10, pero esta no.